Hebreos capítulo 2, donde finalmente consideramos el llamado de atención de nuestro Dios a que prestemos mucha mayor atención, ¿se acuerdan? A las cosas básicas, a las cosas que no se deben descuidar por más que sean cosas básicas, como comparamos un poco cuando el marinero se olvida o descuida de tirar el ancla cuando llega a un puerto, o se olvida de amarrar el barco al puerto. Eso da lugar a una catástrofe, y hablé de un ejemplo al respecto. Vimos que la razón principal de este llamado de atención de nuestro Dios a que prestemos mayor atención hoy es porque ¿quién es el que nos está hablando? Decía Hebreos 1 que en otros tiempos Dios nos habló a través de los profetas. Ahí en ese mismo capítulo dice que los ángeles fueron utilizados también por Dios para hablarnos, para hablar a nuestros padres, pero hoy Dios nos habla por el Hijo. Entonces la razón principal por la cual Dios nos llama a tener una mayor, como dije, porque hace un énfasis a Dios. Mayor atención es porque ¿quién nos está hablando? Que es Cristo mismo. Pero también, hermanos, les dijimos, ¿verdad?, que el llamado de atención es a no descuidar lo básico. Y ese domingo habíamos hablado de que una de las cosas básicas que se nos ha hablado, que hemos aprendido es, hermanos, tener nosotros una comunión con Dios a través de su palabra. Ese es algo básico. Y hoy quiero preguntar un poquitito a todos ustedes que están escuchando, ¿cuál sería el otro elemento básico que el creyente desde el día 1 está ya desarrollando en su vida espiritual? La palabra de Dios es uno. ¿Y la otra cuál sería? La oración. La oración, decía un predicador, es como cuando el bebé nace y el doctor le pega por la nalga. ¿Qué hace el bebé? Llora. ¿Por qué? Porque mete oxígeno y saca y respira. ¿Verdad, hermana Yemima? Y Yemima va a participar en muchos partos seguramente en su momento, ¿verdad? Pero así mismo es el pecador que en arrepentimiento y fe nace de nuevo. Una de las primeras acciones de su nueva vida, de esa nueva vida que en Cristo Jesús tiene por el poder del Espíritu Santo de la palabra, es, hermanos, que empieza a hablar. Orar, hermanos, es como exhalar, es como respirar. De ahí que la oración, hermanos, es algo básico en la vida de un cristiano. La oración es algo común en todos los hijos de Dios, porque ese nuevo ser, ese nuevo Antolín que nace en nosotros, cuando en arrepentimiento y fe creemos en el Señor Jesucristo, nos entregamos por completo a Él, ese nuevo ser, hermanos, viene ya de manera natural con Él el querer y el hacer de hablar con Dios. La acción de fe, una de las primeras acciones de fe de un convertido es la oración. Porque si vos no vas a hablar con Dios, si vos no crees en Él, y si vos no crees en Él, no sos salvo. Y si no sos salvo, quiere decir que no creíste en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Estamos hablando de algo intrínseco, algo que está en mí, en ese nuevo ser. De ahí que la oración, hermanos, es algo básico, algo natural, pero no por eso es algo fácil. La oración también, hermanos, tiene sus dificultades, porque ocupa tiempo, ocupa atención de nosotros, ocupa tiempo. Tenemos que también seguramente tener un lugar. ¿Y qué es la oración? A ver si repasamos un poco. La oración es hablar ¿con quién? Con Dios, a quien no vemos, ¿verdad? De ahí que la fe es fundamental en la oración, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios, a quien no ve, tiene que creer que Él es, que Él existe,
Tiene que estar convencido de que está hablando con una persona real, viva, poderosa, digno de ser temido. Es uno, ya dije, los primeros actos de fe cuando uno nace de nuevo. Y dije finalmente que aunque es común y natural en cada hijo de Dios, en cada verdadero hijo de Dios, hermanos, hoy vamos a ver una interrogante acerca de la oración y vamos a ver en la palabra de Dios su respuesta. No quiero decir, pero le escuché decir a este predicador a quien tuve la bendición de escucharle, que él dijo, hermanos, de que la oración tiene su misterio. ¿Qué es el misterio? Cuando algo no es tan claro, cuando hay ciertas cosas que no se pueden entender, y la oración, hermano, tiene esa connotación. ¿Y por qué? En primer lugar, hermanos, vamos a ver dos atributos nomás de Dios que arrojan un poco de sombra sobre lo que es la oración o para qué es la oración. La primera, que Dios es soberano. ¿Qué significa, hermanos, que Dios es soberano? Que Él tiene el control absoluto del universo. Que Él hace lo que quiere. Que Él hace cuando quiere. Y que Él hace como Él quiere. Eso estamos hablando cuando decimos que Dios es soberano. Él gobierna sobre toda la creación. ¿Hay algo que pasa que esté fuera del control de Dios? No, porque Él es, ¿qué cosa? Soberano. El otro, vamos a leer Salmo 103, versículo 19, para ver un poquitito nada más esta parte. 103, 19. ¿Alguien puede leer ya si ahí se puso, por favor? Voy a leerlo. Recuerda ahora. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Su reino domina sobre todo. No hay un solo reino que esté por encima del gobierno del Señor. Salmos capítulo 115, versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, el Altísimo. Todo lo que quiso ha hecho. Y miren Eclesiastés 7:13, es lo que dice, hermano. Contundente. Mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Mira la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar? Nadie. Está hablando de la soberanía. Y el otro atributo, hermanos, es la omnisciencia, que Dios conoce todo. Salmo 139, versículo 1 al 4, nomás vamos a ver un poquitito, hermanos, demasiado claro. Habla acerca de la omnisciencia de Dios, que no hay nada que se esconda de Dios. Dios lo conoce todo. Miren: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4, hermano. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Todavía no hablamos, hermano, y Dios ya sabe. Hay otra parte donde dice que nuestro suspiro, eso que te hace suspirar a Dios, no le es oculto. Hoy, papá. Entonces, nada ni nadie podrá enderezar lo que Dios torció. Y el otro punto, Dios conoce todo. Entonces vamos a hacer una pregunta aquí, hermanos. ¿Por qué entonces Dios ordena que oremos? ¿Por qué Dios ordena que oremos? Miren las ordenanzas. Jesucristo mismo dijo ahí en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo mismo ordena. Primera de Tesalonicenses 5:17, un pasaje conocidísimo, dice: orad sin cesar, no dejes de orar. Efesios 6:18 al 19 dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que
Oremos en todo tiempo en el Espíritu. Oremos orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. 19. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo ordena a las iglesias perseverar. Esa palabra perseverar, hermanos, habla de que sea algo continuo, que no pare. Y Jesucristo mismo da una parábola que siempre nuestro hermano Jorge nos predica, de que en cuanto al orar siempre y no desmayar. Y cuenta la historia de una viuda que insistió tanto al juez malo que finalmente el juez atiende a su necesidad. Y dice eso el Señor Jesucristo enseñando o dándonos la enseñanza de que debemos de orar siempre y no desmayar. Bueno, pero aquí Pablo dice, le dice a la iglesia, oren en todo tiempo. Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses, en forma personal y en forma comunitaria, como iglesia. Y después dice, y oren por mí. Y después dice, oren también para que se abran puertas y yo pueda predicar el Evangelio como debo de hacerlo y personas se convierten. Es decir, Dios a través de sus siervos nos está ordenando, hermanos, a orar nosotros en forma personal, a orar como iglesia y orar por el ministerio. Orar por los siervos de Dios y orar por el ministerio. ¿Acaso, hermanos, Dios necesita de mi oración para orar? Esa es la pregunta. ¿Acaso Dios necesita la oración de muchas personas para que Él pueda orar? ¿Acaso Pablo está diciendo, cuanto más gente ora, más seguro es que Dios responda? ¿Será que Dios necesita de que muchos oremos para que Él obre? ¿Será que Dios necesita, hermanos, que oremos en forma personal y congregacional para que la obra, para que la predicación del Evangelio, para que la palabra corra, para que se extienda el reino de Dios? Y para responder eso quiero irme al Salmos capítulo 50, porque ahí vamos a encontrar la respuesta. ¿Dios necesita de mi oración? ¿Dios necesita la oración comunitaria? Seguro que Pablo oró por él y por el ministerio, seguro. Pero aún así le dice a la iglesia, oren por mí y oren por el ministerio que estoy llevando adelante. Salmos capítulo 50, desde el versículo 9 al 12, vamos a leer, por favor. Les leo. Dice: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos en tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si tuviere hambre, dice Dios, de una manera, digo yo, sarcástica, y escuché también eso, dice, si tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es que Dios no necesita de nada ni de nadie. Si tuviere hambre, dice, en el hipotético caso de que tuviera hambre, no nos va a pedir a nosotros. Es decir, hermanos, podemos decir nosotros con toda seguridad que así como Dios no necesita nada ni de nadie para obrar, Él no necesita de mi oración, ni de tu oración, ni de la oración de la iglesia para orar, porque Él es soberano, Él es todopoderoso. ¿Acaso hay algo que sea imposible para mí? Dice en Jeremías. Y en Isaías dice, el Dios en quien está la fortaleza de los siglos. Nuestro Dios, hermanos, no necesita de la oración de nadie, no necesita de nada para orar. Pero ¿por qué entonces oramos? ¿Por qué Él nos manda a orar? Es la pregunta.
¿Y saben por qué, hermanos? En el capítulo 50 de Salmo, versículo 15, vamos a encontrar la respuesta. Miren lo que dice el versículo 15. Capítulo 50, versículo 15 dice: invócame en el día de la angustia. Dice: te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Ahí está, hermano, la respuesta para nosotros del por qué o del para qué Dios nos manda a orar, en forma personal y en forma congregacional o comunitaria. En primer lugar, hermanos, concluimos entonces de que Dios nos manda a orar, dice invocar. Si alguno quiere anotar, la palabra hebrea que se traduce aquí en invocar está en el diccionario Strong, en el número 7121 de los hebreos, de la palabra hebrea. Y habla de una oración motivada por una necesidad y que está dirigida a aquel que está dispuesto y tiene el poder de responder. Si podemos abrir Salmo 145, sin perder el 50, por favor, hermanos. Versículo 8. Miren lo que dice ahí. 145, versículo 8. 145, versículo 8. No es ese. El 18, hermanos, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esa misma palabra que aquí se traduce en invocar aparece también aquí y habla de invocar de veras. ¿Por qué, hermanos? Porque el invocar a Dios, la oración que Dios ordena que vos y yo lo hagamos, hermanos, tiene que tener estos elementos, tiene que tener dependencia de nosotros, tiene que tener, hermanos, sumisión nuestra, tiene que tener confianza. Es decir, en el día de la angustia, cualquiera sea eso que te está angustiando, si yo no estoy dependiendo de Dios, si yo no estoy confiando en Dios, si yo no estoy sumiso a Dios, ¿cómo voy a invocarle de todo corazón? Cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua y le vio a Jesucristo, porque él tenía todos estos elementos, y el Señor, ayúdame. Y el Señor le ayudó. Invocar, hermanos, entonces habla de dependencia, habla de sumisión, habla de confianza. La angustia, que allí aparece, dice: en el día de la angustia, versículo 15, en el día de las angustias, habla, hermanos, de aflicción, aprieto, abarca todos los aspectos, físico, psicológico y espiritual. Habla de, hermanos, de una aflicción que desde dentro de nuestro corazón estamos sintiendo. Y se ve eso en José cuando fue tirado por sus hermanos en aquel pozo. Y cuando ellos se encuentran con José en Egipto, siendo ya José el primer ministro, ellos se acuerdan y dicen: no se acuerdan la aflicción, la angustia que tenía José cuando estaba, la angustia de su alma, dice luego. Si ustedes verifican en Génesis, capítulo 42, versículo 21, ellos reconocen que la tristeza que tenía José allá en el pozo donde fue tirado, ¿qué vino, Señor? Y el Señor está diciendo: cuando está en angustia, en ese tipo de angustia, invócame. Pero invócame con esos elementos, creyendo en mí, confiando en mí, dependiendo de mí y sumiso a mi voluntad. Y yo te libraré, dice. Eso es lo que Él nos dice. Él nos va a librar. Y lo que queda a nuestro cargo, la última parte, Salmo 50, 15, por favor, otra vez. La última parte, hermanos, es el objetivo, el propósito de Dios por el cual te manda hoy a mí orar. Aunque Él ya conoce, aunque Él ya determinó y ordenó nuestra vida, Él dice: orame ante mí, pedid y se lo dará. ¿Para qué? Para que yo te dé. Y cuando yo te dé, ¿qué Él espera de mí? ¿Qué dice ahí? La última parte. Y tú, ponemos en el NTV, porque esa palabra honrarás también se traduce
y significa también glorificar. Y tú me darás gloria. Esa es la razón, hermano. Cuando yo estoy orando a Dios, pidiendo a Dios algo, tengo que entender, hermanos, de que Dios va a contestar. Sí o sí va a contestarme. Con un sí, como le contestó al mayordomo de Abraham cuando le dijo: la mujer que tú determinaste para mi amo Isaac, por favor que quite agua para mí y le dé también de beber a los camellos. Y enseguida apareció Rebeca. Ahí en el momento apareció. Pero hay veces que Dios nos dice: espera, Aarón, a ver, Abraham esperó hasta qué edad para tener aquel hijo que le prometió el Señor. No le quiero desganar, hermano, no, una hermanilla hizo lo era así. Pero hermano, y hay otras veces que Dios te dice no, como muchas veces lo hizo. Pero hermano, si yo dependo de Dios, si yo confío en Dios, y si yo soy sumiso a su voluntad, porque yo entiendo que lo mejor para mí es su voluntad, entonces hermano, hasta su no va a hacer de que yo, ¿qué cosa? Le honre, le glorifique. Entonces hermanos, cuando yo oro a Dios en forma personal, tengo que tener presente que Dios quiere que vos le pidas lo que vos estás pidiendo, y Él se compromete a responderte. ¿Para qué? Para que le des gloria. ¿Cómo? Con acciones de gracias. Con acciones de gracias. Por eso hoy, por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos que agradecer por la salud de Aramí. Le dijo el otro día y ya está prácticamente caminando. Cuando me acuerdo yo, la hermana Rosada, con mucha tristeza, hasta transmitió que el doctor dijo que podía perder el pie, ¿verdad, hermano? ¿Cómo no agradecerle al Señor? Y esa es la gloria que Dios espera que nosotros le demos. Y después testimonio, que yo dé testimonio donde sea de que Dios es. Va a venir un ateo y me va a decir Dios no existe, me va a demostrar científicamente que Dios no existe. Pero a mí no me va a convencer, hermano, porque yo he experimentado el verdadero Dios a través de la oración. Y voy a dar gloria a Dios diciéndole: tal vez vos no creas, pero yo creo. Da Israel en el llave, pero Él está conmigo. Esta semana escuché un testimonio de un señor, pero hermano, ¿sabes qué? 3 veces dijo: no van a creer lo que les voy a contar en el colegio, no van a creer lo que... Y yo le miraba así, y le dije: hermano, contanos más allá, porque yo creo, hermano. Yo creo en el Dios verdadero, y sé que eso que vas a contar y mucho más Él puede hacer, si quiere. Si Él estaba mintiendo, ese es un problema. Pero yo creo, hermano, porque yo estoy experimentando, y ese es el motivo por el cual Dios, hermano, nos pide gloria, en forma personal y en forma congregacional. Hermanos, terminamos diciendo que tenemos que atender con mucha más atención a estos detalles, a esto básico. Yo quiero alentarles, hermanos, y también el Señor me alienta a mí a establecer tiempos de devocionales de oración. Elegir un lugar y un tiempo. Y el Señor y yo solo. A tener una lista de oración. Yo siempre estoy enviando al centro bíblico la lista de oración. Si quieren utilizarlo, eso utilicen. Pero tenemos que tener, hermano, devocional. ¿Cómo, hermano, yo voy a crecer en mi fe? ¿Cómo yo voy a crecer en mi dependencia, en mi confianza? ¿Cómo yo, hermano, voy a ir entendiendo cada vez más de que la voluntad de Dios es lo mejor para mí? Si yo no estoy orando, porque Dios quiere que yo ore para que Él me dé, de modo que yo pueda honrarle a Él, glorificarle a Él. Y otra cosa, hermanos, aparte de los devocionales personales, asistamos a las reuniones de oración. Dice que hay personas que no pueden venir, pero cuando podamos venir, ayuda, hermano. Porque imagínense, si una sola persona va a producir esta acción de gracias y esta gloria que Dios quiere, hermano, que se produzca para su nombre, ¿cuánto más cuando la iglesia se reúne a orar? Por eso Pablo le dice: oren por mí, perseveren en la oración, no desmayen, dijo Jesucristo. Porque, hermano, cuanto más gente oramos en unanimidad, mayor gloria. Si uno nomás lo va a producir eso,
Imagínense 10, imagínense 20. 20 que salgamos de aquí, hermanos, expandiendo la gloria de Dios a través de nuestro testimonio. Imagínense si una sola persona eleva acciones de gracias a Dios, ¿cuánto más una iglesia? Hermanos, quiero animarles que cuando podemos estar, estemos en la reunión de oración. Realmente en la reunión de oración estamos lo que tenemos que estar. Yo creo que Dios no se va a desanimar por encontrar 2, 3 o 4. Pero el beneficio pues es para ustedes, para mí, hermano. No sé si entienden. Yo no estoy abogando por Dios. Dios está abogando por nosotros. Dios quiere, hermano, que nosotros crezcamos, que nosotros lo experimentemos, que la iglesia, hermano, como iglesia, pueda glorificar y pueda permitir abundantes acciones de gracias a su nombre, abundante gloria a su nombre. Pero para eso, hermanos, la iglesia se reúne. Demos testimonio de las respuestas a nuestra oración. Demos gracias. Y quiero decir algo que una hermana, no voy a decir quién, pero una hermana me dijo y me llevó a reflexionar. Y quiero que pongas, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 42, y terminamos esta mañana. Pido perdón a mis hermanos a quien le mentí, porque dije que y media iba a terminar y 5 minutos más atrás. Perdón, hermano. ¿Sí? Me dijo la hermana, ella me dijo de todo corazón, no dijo así mismo, quisiera que la iglesia sea la de antes. Seguramente antes algo vio, ella anhela algo. Y eso me llevó, hermano. O sea, tal vez se refirió a la marea, tal vez se refirió a cuando acá estábamos. No importa eso. Pero a mí me llevó un poco más allá. Hechos 2:42. Y yo, hermano, dije amén a su palabra. Porque miren lo que dice Hechos 2:42. A ver si acerté. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... Yo anhelo, hermano, que la iglesia de Villaliza sea como la iglesia de antes. Perseveraban. Y dice, hermano, que todos los días se reunían para orar, para partir. Las veces que se reunían ya estaban haciendo Dios. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Decime, por hermano, si no te gusta. Bueno, si te gusta, hermano, Dios nos llama a prestar mucha más atención a esto que es básico. Y si estamos 2, 3, 4 el miércoles, gloria a Dios por eso. Vamos a mostrar lo que tenemos que estar. Pero quisiera que todos, hermanos, yo creo que creo que Dios quiere que todos experimentemos al único Dios verdadero y eterno, por lo cual Él nos llama a orar. En forma personal y hermanos como congregación. Amén. Ya, ahora que hermanos, porque